Hola y bienvenidos a un segundo vídeo sobre la ketamina de Aprende Anestesia. En este segundo vídeo veremos un poco la aplicación, los usos clínicos, ¿no?, de este fármaco tan versátil. Habéis visto el primer vídeo, os recomiendo que lo veáis, ¿vale?, porque es la farmacología en general, que nos va a permitir entender un poco mejor el por qué la ketamina tiene todas esas aplicaciones, ¿no?, y todos los posibles mecanismos a través de los cuales actúa. El primer punto sería la ketamina en sedación. La ketamina se está usando cada vez más, se viene usando hace mucho tiempo, pero cada vez más en el entorno prehospitalario y en urgencias para la sedación de distintos procedimientos en general dolorosos, como es lo típico, pues el manejo a lo mejor de una quemadura o reducción inicial de fracturas, etc. Los rangos de dosis que se describen para las sedaciones pueden ir entre 0,5 miligramos kilo hasta 1,5 miligramos kilo, que sería una dosis casi de inducción. Para las sedaciones en el departamento de urgencias o en prehospitalaria se recomienda una administración siempre lenta. Si administramos la ketamina de forma muy lenta, vamos a evitar la apnea asociada a su uso rápido. Así que lo habitual es que se protocolice el que se administre, por ejemplo, un bolo de ketamina a lo mejor en 1 minuto, ¿vale?, que es muy distinto de lo que estamos acostumbrados a hacer en el quirófano, de poner la medicación rápidamente. En 1 o 2 minutos vamos a lograr ese estado de anestesia disociativa. Nos va a durar unos 5 a 10 minutos. Con esto puede que tengamos de sobra para hacer un procedimiento corto, como puede ser una cura de una pequeña quemadura o una reducción de una fractura. Si el procedimiento es más largo, se irían repitiendo bolos, ¿no?, de 0,5 miligramos kilo, por ejemplo, para ir alargando la duración de la anestesia. Obviamente, para cualquier sedación con ketamina vamos a necesitar pues todo lo que necesitamos para una anestesia, ¿verdad?, una monitorización completa, equipo para manejar la vía aérea, etc. Lo más habitual es que vayamos a usar la ketamina asociada a otro fármaco. Este es el concepto similar a la analgesia multimodal, ¿verdad?, en que usamos varios analgésicos para poder usar menos dosis de todos, tener menos efectos adversos de todos ellos y en cambio tener un efecto sinérgico, ¿verdad?, se potencia la analgesia. Pues aquí con la ketamina hacemos lo mismo. Al usar la ketamina junto con otros fármacos vamos a disminuir los efectos adversos y, como ya decíamos, el usarlo asociado a estos hipnóticos nos va a permitir disminuir significativamente la incidencia de estos fenómenos de emergencia de alucinaciones, etc. Como decíamos, la ketamina es muy útil cuando no tenemos un acceso venoso, ya sea porque el acceso venoso sea muy difícil o porque no tenemos los recursos. Entonces podemos aún así sedar a un paciente pues por vías nasal, oral o intramuscular. El único problema va a ser que tenemos que esperar más tiempo a que se instaure ese plano anestésico y que luego ese estado anestésico pues va a durar más, ¿verdad?, que si lo pusiéramos tituladamente de forma intravenosa. Normalmente usaremos siempre, acompañando a la ketamina, la atropina, ya sea de forma intravenosa, si disponemos de acceso vascular, o por vía oral, por ejemplo, podríamos usar la atropina si vamos a usar ketamina por otras rutas. La ketamina en quirófano. Podemos usarla para las secuencias rápidas, ¿verdad?, porque la ketamina va a ser un fármaco que usemos mucho en las urgencias, normalmente en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, esa es la dosis de inducción típica de la ketamina. Tenemos que recordar que la ketamina tiene un tiempo brazo-cerebro más lento, ¿vale?, van a tardar un poquito más en quedarse dormidos que cuando usamos otros anestésicos como el propofol o el tiopental, pero en situaciones donde hay inestabilidad hemodinámica, pues el poder usar un fármaco que va a ser mucho más estable que el propofol o el tiopental va a aportar un gran beneficio, aunque tarde un poquito más. La ketamina es un gran facilitador a la hora de preparar al paciente para la secuencia rápida, ¿vale? Esto lo hemos comentado en otros vídeos. El paciente que está agitado, un paciente pediátrico que no colabore con la preoxigenación, etcétera, es un problema lanzarse a una secuencia de inducción rápida sin que el paciente esté bien preoxigenado. Poner pequeñas dosis de ketamina nos va a permitir tranquilizar al paciente y que el paciente se deje preoxigenar, que se deje monitorizar, etcétera, y entonces tú ya te puedes tirar a tu secuencia rápida con muchísima más seguridad. Como con cualquier otro anestésico, tenemos que recordar que cuanto más comprometido está un paciente hemodinámicamente, más vamos a tener que ajustarle la dosis de cualquier anestésico, incluida la ketamina. También, como decíamos en el primer vídeo, la ketamina tiene un efecto depresor directo sobre la hemodinamia, pero que normalmente no vemos, que hay una liberación de catecolaminas o una no recaptación de catecolaminas, pero el caso es que vamos a tener más catecolaminas circulando y eso es lo que hace que la hemodinamia tienda a subir cuando administramos ketamina. Esto en un subgrupo de pacientes que ya han depletado por completo sus catecolaminas no lo vamos a ver, solo vamos a ver la depresión.
¿vale? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta ajustando la dosis o evitando la ketamina en ciertos pacientes como estos. La ketamina como parte de la anestesia total intravenosa no está muy ampliamente descrita o usada, pero sin duda se puede hacer y se hace, ya sea ketamina pura, ¿vale? Hacer una anestesia puramente basada en la ketamina, lo cual es frecuente de hacer en países en vías en desarrollo, sitios donde ha habido catástrofes, hospitales de campaña, etcétera, que vamos a usar a lo mejor solamente ketamina o ketamina asociada a relajantes musculares, etcétera. Y luego, pues como hemos dicho, podemos hacer una anestesia total intravenosa asociando la ketamina a otros fármacos más clásicos como el propofol, benzoazepinas, etc. Algunas indicaciones en las cuales se han usado este tipo de anestesias basadas fundamentalmente en la ketamina ha sido el shock cardiogénico, el taponado cardíaco, en situaciones en que hay limitado acceso a drogas vasoactivas. Es importante recordar que en este tipo de anestesias basadas en la ketamina no tendría ningún rol el usar el BIS, el índice espectral o la medición del electroencefalograma, para medir la profundidad anestésica, ya que no vamos a poder evaluar eso cuando la anestesia se basa en ketamina. El otro enorme reino donde se ha estado usando la ketamina es el reino de la analgesia, ¿vale? Ya sea la analgesia para procedimientos, como hemos mencionado, o para la analgesia quirúrgica y posquirúrgica, o para el dolor agudo crónico. Como decíamos en el vídeo anterior, la ketamina tiene su efecto fundamental a nivel de los tálamos y del sistema límbico. Disocia toda la aferencia sensitiva que viene desde la médula, la interrumpe y no permite que llegue a los centros superiores. A dosis bajas, la ketamina ha mostrado ser un gran desensibilizador central. Si recordáis, los pacientes con dolor crónico muchas veces lo que tienen es una hiperalgesia central, ¿verdad? Tienen un sistema nervioso central, una médula, un cerebro que magnifican el dolor asociado a cualquier input sensitivo, ya sea doloroso o no doloroso. La ketamina tiene la propiedad de ser capaz de hacer lo contrario, ¿no? Desensibilizar al sistema nervioso central a esos estímulos. Esto se ha visto en distintos entornos, ¿verdad? Si uno usa ketamina durante una anestesia para una cirugía cualquiera, normalmente va a ver que después el paciente necesita menos opioides. Las perfusiones de ketamina pues forman parte de las alternativas analgésicas que tienen los pacientes tanto de la unidad del dolor agudo como de la unidad del dolor crónico. Otro setting en el cual es muy útil la ketamina es el paciente con dolor crónico que toma grandes cantidades de opioides y que viene a operarse y a hacerse una cirugía a lo mejor también dolorosa, ¿vale? Ese paciente va a ser bastante más difícil de manejar tanto en el intra como sobre todo en el posoperatorio. El usar ketamina, tanto en el intra como en el posoperatorio, va a facilitar mucho el manejo de ese paciente. La vía respiratoria reactiva. Como decíamos en el otro vídeo, la ketamina ha demostrado tener una serie de propiedades tanto broncodilatadoras como antiinflamatorias, que lo hacen el fármaco de elección cuando tenemos que sedar o intubar a un paciente asmático refractario. En cuidados críticos, en la reanimación, la ketamina puede ser usada en sedaciones más bien cortas y puede ser usada sola o en asociación, por ejemplo, con el propofol. En el entorno del paciente crítico, pues tendríamos dos cosas a recordar. Por un lado, que la ketamina se ha usado y parece tener algunos efectos antiinflamatorios que podrían ser benéficos en el paciente que es séptico, ¿verdad? Que está con una gran inflamación, ¿verdad? Pero por otro lado también tenemos que recordar que la ketamina tiene ese efecto directo depresor hemodinámico que en un subgrupo de los pacientes críticos nos puede producir una depresión de la hemodinamia, una hipotensión y un problema serio. También hemos mencionado que la ketamina clásicamente se evitaba en el paciente que tenía hipertensión intracraneal, pero actualmente se ha visto que cuando el paciente está bien sedado, bien ventilado, no necesariamente tiene que haber un aumento de la presión intracraneal. De hecho, el usar la ketamina como analgésico antes de ciertos procedimientos, imaginaros un paciente que tiene un neurotrauma, que está intubado en la reanimación y que le tienen que hacer una aspiración de secreciones, pues si uno le pone ketamina antes de hacer la aspiración de secreciones, vamos a ver que no hay un aumento de la presión intracraneal, o sea que es protector hasta cierto punto. Como decíamos, la ketamina cada vez se está usando más en diversos entornos, como podría ser, por ejemplo, la psiquiatría. Actualmente hay un uso creciente de la ketamina, en particular en los pacientes con depresiones refractarias, en que al parecer se pueden obtener respuestas bastante inmediatas con administraciones de bajas dosis de ketamina. Globalmente, la ketamina es uno de los fármacos más usados en todo el mundo, debido en buena parte a que tiene un enorme perfil de seguridad, ¿vale? Y esto quiere decir que se haya podido usar en diversos países con muy pocos recursos, con personal con relativa poca
información y aún así el fármaco tiene un perfil de seguridad enorme. Hay casos descritos, ¿verdad? Por ejemplo, en pediatría, de equivocaciones, ¿no? Y administraciones de dosis, a lo mejor 100 veces la dosis que le tocaba a ese bebé o a ese paciente, y no ha habido ningún tipo de daño o secuela, ¿verdad? Obviamente el paciente se tiene que quedar a lo mejor ventilado 1 o 2 días, pero el paciente se recupera ad integrum. Un caso famoso, que seguro que os suena, es el del equipo de fútbol de niños tailandeses, ¿verdad? Que quedaron atrapados en el interior de una cueva que se inundó. Tratando de rescatarles, ¿verdad? Cuando llegan los buzos, se les ocurre que el único plan para poder sacar a 13 niños bajo el agua durante 3 horas era el de anestesiarles. Y esto se hizo precisamente con ketamina, ¿vale? Se administró ketamina intramuscular asociada a benzodiazepinas y con eso anestesiaron a los niños uno por uno, les pusieron su traje de buzo y se los llevaron dormidos 3 horas bajo el agua hasta que los lograron sacar de la cueva. Eso os da una idea del perfil de seguridad que tiene este fármaco. Algunas de las dificultades que entraña la anestesia con ketamina son, por un lado, la hipersalivación, toda la broncorrea, el manejo de las secreciones, ¿vale? Que puede ser un problema si no son manejadas o si no administramos un antisialogogo. El mantenimiento del tono de la vía aérea, que está muy bien si no podemos intubar al paciente, etcétera, pues que el paciente mantenga su vía aérea, pero si necesitamos hacer otros procedimientos o intubar al paciente, el paciente no se va a dejar, ¿verdad? Es un paciente que mantiene buena parte de su tono de vía aérea y de sus reflejos. El paciente puede que se mueva, puede que gruña, puede que haga ruidos durante una anestesia, cosa a la cual no estamos acostumbrados, pero es algo que habría que aceptar cuando vamos a usar una ketamina aislada para llevar a cabo algún procedimiento, pues a lo mejor en un hospital de campaña o en un sitio donde no tenemos más recursos. El patrón respiratorio puede ser algo irregular. Esto se describe sobre todo en pacientes más pediátricos, bebés, que podemos tener cierto problema a lo mejor con la ventilación o apneas. El tiempo de recuperación va a ser siempre más prolongado que con la mayoría de otros fármacos que estamos acostumbrados a utilizar. Y tenemos esos efectos adversos negativos del sistema nervioso central, como son las alucinaciones, los sueños vívidos, etcétera, que también pueden ser problemáticos. Repasando un poco cuáles serían las contraindicaciones de la ketamina, pues los pacientes hipertensos, hablamos de la preeclampsia, los pacientes con un ojo abierto, ¿verdad? Porque dijimos que ha aumentado la presión intraocular, los pacientes con cardiopatías coronarias y la porfiria aguda. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos repasado un poco este fármaco tan versátil, ¿verdad? Que tiene tantas utilidades. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle al like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.